Luis Espino, analista en temas de comunicación política, de discurso, y con Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Leticia, qué gusto. Muy bien, gracias. Buenos días. Qué bueno que estás aquí. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Hace muchos días días de Trump que no platicábamos. Sí, ya lo habíamos dejado un poquito de lado, pero en nuestros pensamientos siempre está presente el señor. Siempre. No necesariamente por gusto, pero ahí está presente. Bueno, vamos a empezar con este recuento, que por supuesto siempre es importante resistir a las simplificaciones o a las caricaturas, porque son temas siempre complejos. Pero, a ver, a grandes rasgos, Luis, ¿tú qué has visto de este personaje de campaña Donald Trump al presidente Trump de los primeros 100 días? ¿Cómo has visto esta evolución, transformación, negación? ¿Qué tenemos hoy? Hemos pasado por todas las fases, ¿no? Sí. Emocionales. Pues lo que vemos es un presidente que no está haciendo el cambio en el uso del discurso, el uso de la retórica que generalmente hacen los presidentes en Estados Unidos, que es, a grandes rasgos, pasar de un discurso divisivo de campaña que busca polarizar, claro, crear, ¿no?, blanco y negro, buenos y malos, a, una vez llegados al gobierno, tratar de construir consensos amplios. Los primeros 100 días es una medida que viene desde los tiempos de Roosevelt para evaluar los logros de los presidentes. Es absolutamente arbitraria. Arbitraria porque Roosevelt la inventó porque él quería medir avances legislativos para combatir la Gran Depresión, sacar a Estados Unidos de esa gran crisis económica. Pero a partir de ahí se hizo una tradición de los medios ver el tema de los 100 días. Y justamente es en esos 100 días donde los presidentes gozan de sus mayores tasas de aprobación y popularidad. Y justamente utilizan eso para empujar agenda legislativa. Porque en teoría traen el capital, pues, del haber ganado la elección. Exactamente, ese es un momento de mayor fortaleza, de mayor popularidad. El discurso te sirve para eso, el discurso te sirve para ir creando esos consensos en torno a esas agendas de política pública y legislativa. Y eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Trump le ha seguido apostando al mismo discurso divisorio, al mismo discurso populista, el pueblo contra el no pueblo, el nativismo, estos mensajes racistas velados que por ahí va colocando en los discursos, el ataque a los medios de comunicación, ataque al Poder Judicial, ataque a la misma burocracia estadounidense, que se han vuelto tres enemigos muy poderosos, ¿no?, de su gobierno. Esto que se ve en el discurso tiene un correlato, digamos, en políticas. Tú tienes una agenda de acciones que dijiste que ibas a hacer, y en estos 100 días, pues, ¿qué ha avanzado y qué no ha avanzado, Leticia? Bueno, lo que hemos visto es que Trump ha avanzado en su agenda. Lo que pasa es que no le ha salido. Digamos, sí propuso el veto musulmán, fue de las primeras cosas que hizo y alarmó. Y lo que es interesante es la reacción de la sociedad civil en estos sectores que se empezaron a movilizar para detener este tipo de medidas, ¿no? Y después también a nivel de lo que ha sido el mayor equilibrio es a nivel de los jueces, que son quienes realmente han ido poniendo el contrapeso, no tanto a nivel de las cámaras, porque ahí ellos tienen mayoría los republicanos. Entonces, él se ha ido avanzando en su agenda, se ha ido poniendo. El gran logro es el de la Suprema Corte, que ahí ya queda una corte más equilibrada sin equilibrio, más bien cargada a la derecha. Posiciones conservadoras. Y el otro que también fue muy fuerte y como muy polémico es cuando impuso finalmente a su secretaria de Educación, ¿no? Esta multimillonaria, que fue un caso muy controversial. Entonces, al final yo creo que, aunque nosotros podamos leerlo en términos de que no ha logrado, sí ha avanzado. A ver, en ese no sentido, lo ha hecho en la negociación tradicional de esto que habían sido los 100 días de los presidentes. Pero, ¿no? y me parece interesante siempre escucharte, y va un poco a contracorriente de otras opiniones, y es parte de lo que aquí tenemos que ofrecer siempre, las diversas miradas sobre el tema. Porque a mí sí me da la impresión de que es un presidente que se encontró con la realidad, lo platicamos con Mauricio Mechulam en la semana, que se encontró con el contrapeso de los jueces, con el contrapeso incluso de su propio partido en temas como el Obamacare, donde esta tan cacareada capacidad de negociación pues no se ha visto reflejada en el Congreso, y que por tanto es la idea de un presidente más débil que fuerte. Pero tú, lo platicamos incluso antes del programa, decías, pues no tan débil. Sí, no, a mí al contrario, yo creo que bajar la guardia y creer como que ya bajó, ya se desinfló, yo creo que es evaluar mal a la personalidad de quien es Trump, pero también con quien tiene apoyo. Mira, solamente 2% de su electorado fuerte le quitaría hoy el voto.
O sea, que su base sigue siendo... Mantiene esa simpatía, incluso le dan el beneficio de la duda en el sentido de decir, bueno, es que son solo 100 días. Bueno, es que el señor prometió sus 100 días y, digamos, muy envalentonado, ¿no? Decía, yo antes de los 100 días, me recordó a Fox, ¿no? Antes de los 100 días voy a hacer esto y lo otro. Bueno, ayer en una entrevista dijo, yo pensé que iba a ser más fácil. Claro, yo pensé que iba a ser más fácil, pero al mismo... Y también esa otra parte, que él como que se sincera, dice, pensé que iba a ser... Pero, y también sus dotes de negociador, ¿no? Que nos ha vendido mucho en términos del discurso. Lo que es interesante es que no tuvo esa capacidad al nivel que se hubiera pensado, por ejemplo, justamente con el Obamacare, que es una de las cosas más sentidas, pero que le aventó la culpa justamente a quien había designado que negociara. A ver, ¿no? y en ese sentido, Luis, esto que señala Leticia, la capacidad de Trump de mantener una base, ¿cómo has visto? Porque en efecto no es un presidente que haya crecido, al revés, ha polarizado todavía más, no pasamos del discurso de campaña al discurso de gobierno, sino el discurso de gobierno se convirtió en el discurso de campaña, pero ¿cómo has visto esta capacidad de mantener ciertos temas? ¿Qué tanto ha mantenido la narrativa esta del América primero y esas banderas? Él se ha mantenido firme en su narrativa central. Yo he leído por ahí analistas que dicen, no, ya se moderó, sobre todo después de este discurso extraño que dio ante el Congreso, llevando él un mes en el gobierno. ¿No? Y ahí era muy curioso ver cómo los analistas en Estados Unidos decían, ahora sí ya se ve presidencial, ahora sí dio un discurso presidencial, pues prácticamente porque la primera vez que llegaba y decía buenas noches, ¿cómo están? Y al final del discurso decía muchas gracias, y ahí ya todos... Porque decía por favor y gracias, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahí ya dijeron, ya se está empezando a ver presidencial. Moderó un poquito la agresividad de la retórica, pero la narrativa, la base de su discurso sigue siendo exactamente la misma. Se contradice él, obviamente, de repente en las declaraciones, en los tweets, en las declaraciones a la prensa, que si China manipula la moneda y luego no, que si la OTAN es buena para Estados Unidos o es mala. Y ayer, pues el susto que nos dio, ¿no? Estos 2 días con el NAFTA. Pero la base de su discurso ha sido consistente. El populismo, y esto es lo que yo creo que es importante para entenderlo y para nosotros en México, el populismo se basa en el conflicto. La retórica populista de derecha o de izquierda, del signo que sea, vive del conflicto permanente, vive de estar diciendo que si algo le sale bien, lo hace a pesar de los malos o para derrotar a los malos. Y si algo no le sale bien es por culpa de los malos que nos están, los medios, como en el clip que vimos hace un ratito, los jueces, la burocracia. O sea, él va a estar buscando permanentemente estas fuerzas enemigas adentro de Estados Unidos y lo preocupante para el resto del mundo afuera de Estados Unidos para justificar por qué le sale bien, por qué le salen mal las cosas. No usa el discurso como lo entendemos en las democracias, como debería ser en la democracia, para crear consenso, para rendir cuentas, para mover voluntades. No está en esa lógica. No está en A ver, y en ese sentido, Leticia, ¿qué ha sido para México qué han sido estos 100 días? Porque había mucho temor, se reflejaba hasta en la moneda y decían, bueno, ¿te acuerdas que hasta era como un indicador casi de intención de voto, ¿no? Primero. Sí. Y hoy, pues salvo el susto de esta semana, parecía que ya no había esta gran amenaza, que ya no éramos el gran villano, aunque esta semana construyó la oficina esta Voice para perseguir delitos cometidos por migrantes. Promesa de campaña cumplida. Sí. ¿Qué ha significado para México estos 100 días y qué podemos perder? Mira, yo creo que es justamente el punto, que nosotros no podemos bajar la guardia y no puede ser que... Lo que yo vi es que al principio de la toma de posesión de Trump fue muy oportunista la reacción y muy coyuntural. Tan es así que se desinfló, cuando justamente desde el lado mexicano no podríamos habernos detenido a empezar a hacer el plan B en todos los temas. Obviamente se ha ido trabajando en algunas cuestiones, pero este sustito de me retiro del TLC mostró justamente que el gobierno mexicano se está esperando a ver qué dice el señor, cuando también podría haber una serie de propuestas que también tendrían que ser públicas. En el tema migratorio te lo pongo. La reacción de México ha sido mandar apoyo económico, información, 1,000 millones, que es el equivalente a lo que le dieron a Josefina Vázquez, por cierto, para el apoyo a los consulados. Entonces, este es un punto delicado porque el apoyo es realmente mínimo respecto a lo que se necesita en términos de esta asesoría más legal y lo que hemos visto es que en México no se ha hecho realmente programas, algunos anuncios. Ahora la Ciudad de México ya implementó algo que es Ciudad Santuario, pero sin ningún contenido ya fuerte. Entonces, lo que yo creo es que
estamos reaccionando de manera, hasta le sirvió al gobierno mexicano en un primer momento, porque fue, vamos todos, apoyemos porque construyó a Peña un adversario externo. No, bueno, populistamente hablando, de repente incluso, ¿no? Los adversarios más fuertes, López Obrador respecto a Peña diciendo, si Peña Nieto va a nuestra representación, iremos todos tras de él, ¿no? Vamos a apoyarlo. Y justamente lo que es interesante es que eso se fue desinflando, la gente descubrió temas como el migratorio. Ah, caray, resulta que había un sufrimiento por la separación de las familias, que es totalmente cierto, pero como si eso viniera de ahora y no tuviéramos décadas con separación de familias. Bueno, ¿te acuerdas que hasta el presidente acá, ¿no? fue a recibir a una familia? Claro. Bueno, entonces, a migrantes cuando lleva ocurriendo años. Los 100 días de Trump, que coinciden además con 100 días, digamos, del lado mexicano, tremendos, ¿no? De persecución de gobernadores prófugos y... Pues justamente lo que muestran es una debilidad muy fuerte, una incapacidad mexicana a crear los planes B en cada tema. Fíjate, por ejemplo, con la cuestión del muro. Mantuvimos la retórica de, bueno, no deben de hacerlo, por lo obvio, y no hay que reiterar en eso, bueno, por todos los daños. Pero México sí podría subir el tono en términos del daño ecológico, pero a nivel de Naciones Unidas, de todos estos que Trump ha atacado muy fuerte, estas grupos ecologistas, científicos, y el gobierno mexicano no ha implementado una estrategia que suba el tono. No estamos esperando, y ahorita sí, vamos a ver ahora qué dice el señor mañana, y si vuelve a bajar el peso, las reacciones de alarma obvia, ¿no? Para Luis, todos. ¿Tú cómo has visto la respuesta, los términos de la discusión, quién los establece y cuál ha sido las implicaciones para México de estos 100 días? Bueno, pienso que a todos nos tomó por sorpresa, obviamente, la victoria de Trump, y creo que hay un contraste interesante. Pienso que el país, como país, nos dimos cuenta que somos más fuertes de lo que pensábamos por la manera en la que se ha podido ir sorteando el vendaval, a pesar de que tenemos un gobierno actualmente muy débil, sobre todo en términos de aprobación, en términos de apoyo político, ¿no? Y de los consensos que justamente a través de los discursos ayudan a crear esos consensos en torno a una política. El gobierno, yo creo que sí dejó pasar la oportunidad de crear un consenso amplio. Es un gobierno muy doméstico, digamos, ¿no? Que ve mucho hacia adentro, que está más, parece a veces que está más interesado en mandar a todo el gabinete a una elección estatal, a apoyar a un candidato estatal, que mandar a todo el gabinete a negociar a Washington, ¿no? O a hablar con legisladores, a hablar con otros actores que nos podrían generar un contrapeso frente a Trump. Pienso que también nos tenemos que hacer a la idea y tenemos que acostumbrarnos a vivir con Trump. Toda la saga del drama de los rusos apoyando su campaña, ayer leí en el Washington Post que su mayor logro en los 100 días es que no lo hayan quitado, que no le hayan hecho un impeachment, que no lo hayan llevado a juicio político. Porque si hacemos la listita de escándalos... Sí, claro. O sea, decía Leti, los escándalos de acá, pero los de allá también han estado... No, es pues tremendo. Sí, es una lista que hubiera tumbado a cualquier político tradicional, cualquier presidente tradicional de Estados Unidos. Y hay que reconocer esto que dices, no es un político tradicional y hay que lidiar con eso. Así es. Luis, muchas gracias. No, al contrario, Leticia, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, ya seguiremos, por supuesto, con estas mesas y con este análisis.